es un, como te comentaba, es un tema que a la mayoría de los alumnos, a la mayoría de nosotros, no al 100%, pero a la gran mayoría, no nos llama. Las materias teóricas particularmente, si no somos de la tendencia teórica. Y si estamos en una carrera técnica, en este caso como ustedes, que es eminentemente técnica, o una técnica y artística como es arquitectura, como tener materias sociales, materias del rubro filosófico, tienden a ser muy latosas o muy tediosas porque nuestra configuración mental ya nos llevó después de tantos meses o años de estudio a ser pragmáticos o artísticos, más que sociales. Si esta materia se la presentas a un abogado, a un filósofo, un sociólogo, sin lugar a duda que van a decir, ah, perfecto, a gusto me la chuto, es como si nada pasara, pero para nosotros nos cuesta mucho trabajo de entrada asimilarla. Pero más que la materia, siento que es el contenido que podemos nosotros rescatar. Y ya a nuestra edad, y dice el dicho, no sé cuántos años tengas, señor Enrique, pero yo ya tengo mis 50. Nada, pues ¿Y dónde? tenemos 48 años. Ah, pues ya andamos en la etapa de ya pasar a los 50. Yo voy a cumplir 48, pero ya digo que soy 50 porque ya pasé el límite, ya casi le llego al medio siglo. Sí, ya le llevamos al medio siglo, sí. Sí, y eso es bueno, pero a lo que voy, que dice el dicho, que chango viejo no aprende maroma nueva, pero yo siento que no es que no aprenda maroma nueva, es que no quiere aprender. Cuando quieres aprender y tienes voluntad de cambio, el chango viejo se aprende maromas nuevas. Cuando hay voluntad y se quiere. Se dice el dicho porque se habla cuando la gente es terca y caprichuda, ¿sí? O bien, nosotros mismos ya podemos ser tercos, caprichudos y no querer aceptar algo. Es un hecho. Pero cuando hay la Así es. disponibilidad, la hay y estamos abiertos a aprender. Y estos temas son los dilemas de la vida diaria, las controversias de la vida diaria, las situaciones que se presentan en la vida diaria. Vamos a hacer mucho Dice, énfasis que la clase es ética profesional. Vamos a estar haciendo todo el tiempo mucho énfasis en la manera en la que debemos de actuar y cómo debemos de actuar, porque tenemos la opción y nadie más de que nosotros tenemos la la libertad de decidir para dónde me voy. Y lo hemos platicado, y si no, pues lo vamos a platicar, lo que en algunas partes es bien visto, en otras partes es mal visto. Entonces, donde el concepto de ética, de moral, de honestidad y de todos esos preceptos sociales o religiosos que dan la pauta al comportamiento individual, no se pueden generalizar y decir que el mundo deberá de comportarse de tal manera. Porque mientras en un país musulmán, en un país de ideología y ismaelita, ese es el concepto que define a todos los musulmanes, eh, ya entran ahí los radicales, no radicales, bla, 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 y dentro del sistema budista que está fusionada la educación con la religión, en esos dos conceptos de ideologías de fe, nos encontramos y con preceptos ideológicos y preceptos morales que en otro país pueden parecer tan normales, pero que ahí cuesta trabajo entender el y comportamiento. principalmente en México, Sí, eh, lo que comentan, lo que en otros países puede ser algo muy normal, pero aquí en México no. no, sí. No, y donde tú, en tu latitud es menos radical. Si vivieras en Aguascalientes, Aguascalientes se ha caracterizado a nivel nacional por ser un estado muy mocho, le llaman políticamente hablando, ¿sí? Y otros le dicen que pues, una sociedad y muy hipócrita, le llaman sociedades persinadas, con doble moral. ¿Sí me explico? Aguascalientes se ha denominado a nivel nacional como un estado
de ese tipo, ¿sí? Muy complejo en su forma de ser y de actuar. Incluso si llegaras a conocer la ciudad o si ya la conoces, podrás, desde que entras a Aguascalientes, sientes esa, ese peso social o esa forma de comportamiento que hay en la ciudad. Es muy notorio porque desde que llegas a los lugares, eso se siente, ¿sí? Que lo acepte, dice perdón, Arqui, Roberto. Dile que no, que ya no queremos que entre. Ahí va, perdón. Es que con eso de que te vas, te cambias de pantallas, empieza el que no se ve quién está. Gracias, Ricardo. Roberto, bienvenido. Y ah, es esa doble moral que tiende a ser un, una carga compleja. Y es muy compleja. Barajémoslo de esta manera. Lo dice la filosofía, que un mentiroso debe de ser muy, muy inteligente, ¿sí? Porque cuando le cachan en la mentira, es peor. Si yo voy a estructurar una mentira, debo de ser muy, muy cuidadoso de que cuando digo una cosa al rato no salga otra, porque ahí está la doble moral, ahí está el concepto de digo una cosa y hago otra, no predico con el ejemplo. Y lo comentábamos, por ejemplo, sí, tú lo decías mucho, somos una sociedad muy, particularmente les digo, Aguascalientes, sí es, y ya me da gusto porque tengo quien me pueda confirmar mis comentarios con respecto al precepto social de aquí de Aguascalientes, lo complejo que es la sociedad hidrocálida. Siempre se ha determinado así ese comportamiento social. Los que no somos de Aguascalientes y vinimos a Aguascalientes, lo sentimos más, tanto de cualquier parte, porque Aguascalientes es una ciudad de migrantes. Está constituida el 70% de personas foráneas a Aguascalientes. Y pero a nivel nacional, pues el comportamiento también, dentro de los términos generales, sí es muy similar. Nos complica a nosotros la vida. Eh, las estadísticas del Fondo Monetario Internacional, del Fondo de Anticorrupción, de las estadísticas y comentarios de la ONU con respecto al punto de vista mundial sobre la sociedad mexicana. Pero no hacemos nada para cambiarlo, o no nos interesa cambiarlo, o nos tiene sin cuidado la opinión de los órganos o de los individuos de otras latitudes distintas a la nuestra. Cuando nos dicen que somos el segundo país más corrupto del mundo, eso sí es un tema intenso. Intenso porque solamente Haití lo supera. ¿Qué significa? Que si Haití cambia su forma de ser, más de 200 países a nivel mundial, seríamos nosotros el más corrupto. Y eso es un deshonroso lugar. Como tenemos cosas muy positivas, mucho, muy positivas, también tenemos cosas muy negativas. Y las cosas positivas, fíjense que no se dan por la sociedad, no se dan por el individuo. Por ejemplo, tener ser un país con muchísimas ciudades patrimonio mundial, eh, tener un país con una de las mejores biodiversidades del mundo, dentro de los 10 primeros lugares de las biodiversidades. Y todas esas cosas, conceptos, muchas veces no tienen que ver incluso con la persona. Otras sí. Mas, sin embargo, las que tienen que ver con corrupción, robos, secuestro, asesinatos, violencia, feminicidios y todo ello, sí tienen que ver con la persona. Y es donde nosotros nos entra el falso orgullo. No, no es cierto, yo no soy. Yo sí soy. ¿Cómo es posible? Es bien complejo decir que voy a generar un cambio en mí cuando tengo toda una sociedad atrás de mí que no piensa igual, que no le interesa cambiar.
Y a estas alturas del partido, digamos, a esta fecha, no se ve forma y no es falsas, no tener esperanza, pero dices, ¿dónde está la fórmula para que en nuestro país se cambie el comportamiento? Para que en nuestro país haya una revolución que cambie mentes, que cambie pensamientos, que cambie ideas. Es muy complejo. Y sí, lo podemos discutir ampliamente y decir que es culpa incluso de las ideologías de fe, de la religión, del control social que les había comentado que ejerce la fe. Esos son temas debatibles, más sin embargo no discutibles, cuando menos en esta clase, ¿verdad? Porque no estamos llevando filosofía religiosa ni ética religiosa, pero sí es bien importante. Perdón, ahí vienen de estornudo. Ay, ma, que entendamos que cada una de las latitudes es ese reflejo eh, de nuestra herencia cultural se ve, se siente y se palpa, hasta en el ambiente, ¿sí? Definitivo, definitivo. Entonces, ese tema, concepto, cuando hablamos ahorita de las doble caras, de las falsas morales, y las simulaciones, es un juego en el que nos vamos a enfrentar todos los días, en todo momento. Falsas promesas incumplidas, manipulación, manipulación de datos, y en cualquier parte se puede ver y dar esta situación. Entonces, sí, cuando hablamos nosotros de estos conceptos, estamos enfrentándonos nosotros a juicios de valor ponderables. Hoy particularmente vamos a ver ese concepto de que si es bueno y que si es malo, en dónde sí es bueno y dónde no es malo y por qué sí y por qué no. Abordábamos al principio del tema, cuando hablamos de que en algunas sociedades hay preceptos que se ven bien y en otras que hay preceptos que se ven mal, estamos hablando en un tema de equilibrio de acciones, incluso hablando dentro del sentido de derecho y entender el comportamiento social en base a los conceptos de usos y costumbres de los lugares, porque eso es muy, muy fuerte y más en los lugares donde existen etnias o grupos raciales originarios del sitio, existen los usos y costumbres. Se da más para el suroeste que para el centro y norte del país. Los usos y costumbres, bueno, igual en el norte sí, porque tenemos muchos asentamientos indígenas y de pueblos originarios que también se manejan por usos y costumbres, pero lo que es el centro, a pesar de que es el núcleo primordial del desarrollo de las sociedades prehispánicas mesoamericanas, es donde menos vestigios quedan de pueblos originarios. Es una discrepancia extraña, pero así ves, al desaparecer México Tenochtitlan, pues desaparece prácticamente todos sus preceptos, todos nuevamente se regresan al sur, cosas de sociedades, como le hemos dicho, de comportamientos sociales. Entonces, retomando el tema, mientras que en una sociedad musulmana o budista, centoísta, pueden matar a una mujer por andar con traje de baño o andar con poca ropa en la calle, en Brasil, en España y en partes de México, porque es lo que habíamos dicho, la discrepancia que hay entre, entre estado y estado, entre región y región de un mismo país, es muy interesante. Es tan común, tan normal. Y allá, no, allá tiene que ser tapado, allá tiene que ser velado. Pero más que por un concepto
de que esté bien o esté mal es por una ideología fundamentada en un radicalismo, ¿sí? Eso es un tema muy, muy complejo, ¿sí? Dentro de lo que es los conceptos sociales y de las normas. Porque nosotros al vivir en una sociedad nos decidimos someter a una norma de comportamiento del sitio. Por eso los códigos, bandos, normas de comportamiento, éticas y morales, porque aparte de los códigos municipales, normas y bandos, existen códigos de comportamiento ético y moral dentro de lo que es las sociedades. Esas son las que no nos dicen, pero esas son normalmente las rectoras y directoras del comportamiento de los individuos. Por ejemplo, hablo que en Aguascalientes está tan, pero tan mal visto que la gente tire basura en la calle. Está tan mal visto que ya se convirtió en una forma, en un comportamiento ético, perdón, un comportamiento o en una norma social no escrita, no escrita. Existe otra y que es que en las esquinas, casi prácticamente en todas las esquinas de los originarios de aquí de Aguascalientes, le ceden el paso a un vehículo. Y a veces que hasta no hay vehículo y te paras. Mm, Hay un semáforo a 2 cuadras y por obviamente el semáforo te para el flujo, pero llegas a esa esquina y a pesar de que sabes que está el semáforo o que te va a tocar semáforo, te paras. Es como que, pero es bien curioso. Llega mucha gente, como lo he comentado, a Aguascalientes a vivir gente, ¿cómo le llamé hace rato? Y migrantes no originarios del estado, que a muchos de ellos les ha costado esa norma. Incluso ya cuando los ves que no hacen eso, dices, ese güey es chilango. O sea, y aunque no sea chilango, puede ser de Jalisco, puede ser de cualquier otro estado, pero le dices chilango porque, pues, cuando fueron los primeros que empezaron con el flujo masivo de extranjeros a Aguascalientes a partir del 86, cuando se vino la carga mayor de gente del Distrito Federal a nuestra ciudad, que ellos no entendían la forma de la sociedad hidrocálida y no respetaban eso y no lo respetaban. Entonces, por eso le llamaban chilangadas, porque ellos fueron los primeros que no lo hicieron. Hoy ya lo pueden hacer gente nueva, gente que viene de paso, y ya se le dice que es un chilango. Pero después de tantos años, la gente que está viviendo en Aguascalientes adopta esos comportamientos más o menos. Si lo sigue habiendo, Toño me lo podrá confirmar, particularmente en la zona centro, en el primer anillo de la ciudad, es muy común este comportamiento. De tercer anillo para afuera, como que ya rige otra ideología de norma social no escrita. Y digo, y eso es interesante, porque forma parte de la dinámica social. Tenemos un estado, mándeme. Hola maestra, ¿quieres dar clases? A ver, ¿qué quieres? Ah, bien, gracias. Le digo, tenemos otros elementos sociales muy interesantes que se han convertido en ya parte de la vida cotidiana. Por ejemplo, no sé si Toño me podrá corregir, pero existía o existe un concepto que se llama la rodada aquí en Aguascalientes, donde literalmente te cierran las vialidades, te cierran las calles, te cierran todo y los ciclistas se apoderan de las vías. Y ellos pueden escoger por dónde y a dónde van y cómo van y en qué horario van en sus rodadas. Y se respeta. Y te paran 15, 20 minutos, 30, dependiendo cuántas miles de ciclistas tengas, porque si juntan miles de ciclistas en sus eventos, que involucra a todo aquel vehículo no motorizado de tracción sanguínea o tracción humana, como le queramos llamar, para hacer tours y paseos por la ciudad, por el puro gusto de andar en la ciudad.
y generan un caos, un total y pleno caos y paralizan zonas y áreas de la ciudad, pero completas, completas. Aquí sí es de cajón. Y al principio eran 2 días, después se convirtió en un día, no sé ahorita cómo estén, pero es parte de las sociedades civiles que han vuelto una norma no escrita en el comportamiento de los hidrocálidos. Otro les comentaba la falsa moral y la duplicidad eh, de mentes. Posiblemente ahí es donde se confirma que tal vez sea una sociedad con gente muy inteligente porque es buena para mentir. No digo que en otras partes de la República no se dé, pero en Aguascalientes es muy, muy común que exista esa doble moral y ese falso comportamiento ante unos y ante otros. Y lo sostienen, lo cumplen y son tan inteligentes que guardan la mentira y tienen que acordarse de la mentira, porque si hoy te dijeron a ti que era negro y era blanco, dentro de 15 días, 20 días que te vuelvan a ver, te tienen que decir que era negro aunque hoy haya sido blanco. Y tienen que acordarse a quién le dijeron la mentira y a quién le dijeron la verdad. Normalmente se convierten en sociedades mentirosas. Y una mentira la dicen tantas veces que la convierten en verdad. También es un dato muy interesante. Cada una de las sociedades tiene ciertas particularidades. Les comentaba eso, el paso al peatón, el ser una sociedad ciclista que les encantan las bicicletas, incluso al igual que los coches, también tienen muchísimas bicicletas, pero también tienen muchísimos coches en Aguascalientes. Es muy complejo. Hay muchísimas bicicletas, pero también hay muchísimos coches. La convivencia es muy rara en ese sentido. Cada uno de los pueblos, cada una de las sociedades tiene particularidades que lo definen en otros lugares. Por ejemplo, cuando hablan de Aguascalientes, también siempre Lolo se piensa en borrachos, y porque es una sociedad que no tiene inhibición para tomar alcohol. ¿A qué me refiero con eso? Por la misma dinámica de la feria de San Marcos, es muy común que en Aguascalientes la gente ande alcoholizada y se alcoholice. Hasta en la calle puedes ver la gente con la caguama en la mano caminando como si nada pasara. Y es raro, porque pues, normalmente la patrulla debería de llevarte por faltas a la moral. Salvo que estés generando desorden público o que ya traigas ciertas situaciones con la autoridad o que ya hay represalias, te llevan, pero tú puedes estar en la esquina echando tu caguamota y lo más que puede llegar el policía a decirte es que te metas, que no tomes la vía pública, pero incluso ya ni te llevan si no estás generando desorden. Eso es muy común en Aguascalientes y eso viene por el tema de la feria. ¿Sí? Que se ha dicho que Aguascalientes es la cantina más grande del mundo y se puede comprobar porque puedes ver cada vejación y cada incongruencia durante los paseos cotidianos en familia por la feria que dice, ay, no, mejor no vengo en familia, esto está bastante catastrófico. Ese tipo de situaciones sumado a otras situaciones le dan forma y vida. Ahora viene ya el tema, lo desenvuelvo. Mándeme. ¿Quieres platicar con los muchachos? A ver, entonces vaya a dibujar, córrale. Gracias, chiquita. Gracias, niña rebelde. Y ahora que empezó a hablar, muchachos, ya va a valer gorro, porque ya va a dar clases horas y completas. Ahora, la pregunta interesante. Vamos a comenzar a desglosarlo. Y voy a empezar con el que más lógico se me hace. Roberto, en tu latitud. Digo, se me hace lógico, se me haría más lógico preguntarle a Toño, pero Toño pues comparte ideas sociales de Aguascalientes que posiblemente él va a ampliar algunos temas que definen a la sociedad hidrocálida distintos a los que tengo yo. ¿Eres originario de aquí, Toño? No, también soy de fuera. También eres extranjero. Así es. ¿Cuántos años tienes viviendo aquí? Ya tengo como 25. Pues ya casi, casi como nos dicen que más bien ya somos de aquí, ¿verdad? Pues tantos años. Sí. Si tienes Sí, 30, 34, 35, pues prácticamente eres de aquí. Sí. así es. Porque estábamos en esa discusión Ricardo y yo al principio, antes de que llegaran ustedes, porque hasta la edad y te genera una mayor o menor aclimatación al contexto, a las culturas y a las costumbres. Si por ejemplo yo hoy a esta
la altura de mi vida, que le comentaba ya con prácticamente 50 años encima, y migro a otra ciudad con otro comportamiento, con otra dinámica social, pues me va a costar adaptarme. Si comúnmente nos cuesta adaptarnos, más ya cuando estamos entrado en edad, lo decíamos al principio de Ricardo, que chango viejo no aprende maroma nueva, que es también una relatividad. Roberto, en tu sitio de origen, ¿qué elementos no escritos le dan forma a tu sociedad? Me da dos tebias. Le falta. Bueno, mientras Roberto se decide, Ricardo, platícanos tú. No se les olvide que esta clase no es un soliloquio, es un tema donde todos participamos, ¿eh? Pues, ¿qué elementos no escritos? Pues invariablemente va a ser el comportamiento y la educación que tengamos en casa, ¿no? Porque de ahí radica toda la, la disipación pues, más que la disipación, este, el, el reflejarlo, ¿no? Ante la sociedad y ante la, ahora la palabrita que anda muy de moda, ¿cómo se llama? La empatía, ¿verdad? Ya sea con una persona, con una razón social o con un comportamiento, digno y humano, ¿no? Sí, pero llegando, eso es una opinión personal de Ricardo, pero cuando lleguemos a tu ciudad, ¿qué hay en el ambiente o elementos que detonan algo que defina al lugar donde vas y digas, ah, esto es muy peculiar de mi contexto Ah, social? ok, ok. En ese término, sí, bueno, ahorita yo casi no he escuchado ya ese comentario, pero sí, sí he escuchado anteriormente de hecho, vinieron unas personas de la Ciudad de México a trabajar aquí, ¿verdad? Vinieron concursaron y ganaron, ¿no? Y se sorprendieron mucho porque, al pasar las esquinas, las calles, la gente les daba el paso a los vehículos, ¿no? Ceder el paso, muy común de algunos lugares. Aguascalientes también, se me olvidó decir, es Pues un sí, dato bien eso es. interesante. Ya ahorita la verdad que sí hay mucha actividad, hay mucho movimiento en la ciudad, ¿no? Ya no podré, yo creo que ya no podría decir lo mismo, pero sí se sigue dando el caso de dar esa cortesía, ¿no? Ey, sí, se me olvidó comentar eso. Y eso es muy bonito. Ya, cuando no eres de Aguascalientes, sí también es común que no pase. Por ejemplo, ese dato es bien marcado, por ejemplo, en San Luis Potosí, no te dan el paso, ¿eh? Ahí tienes que andar toreando entre los carros, en el Distrito Federal. Tienes que andar toreando. Aquí es tan irrisorio, Ricardo, hablando de eso, que Toño no me dejará mentir, que hay veces que ves a una persona y te paras a pesar de que sabes que atrás de ti no viene ningún coche. O sea, que ya el semáforo les dejó en rojo y él va a poder pasar. Pero tú sabes que tienes libre paso porque vas en la vía y te paras para que pase la persona sabiendo que tienes un montón de espacio libre para que él pase. Es un comportamiento cierto que no lo traía en la mente, que es bien interesante. Ándale, de esos aspectos que digan, ah, es bien común en mi ciudad que se dé esa edad, esa norma no escrita. Platícanos. Tiene que haber más, ¿eh? Te lo aseguro. Yo de Aguascalientes les dije como cuatro o cinco, pero hay más, escarbando. Vas a ver que ahorita Toño va a decir otras diferentes a las mías. Sí, debe de. Mm. Pero también depende, ¿eres originario de la ciudad donde vives ahorita? Sí, yo sí soy originario de aquí. Ah, Sí. bien, porque les voy a decir una cosa bien curiosa, y eso también es sorprendente. Yo soy originario de Aguascalientes, pero criado en Jalisco. Así. Nací aquí, pero me llevaron a vivir prácticamente, pues estoy como Toño, ya tengo 30 años en Aguascalientes, en realidad pues ya más de la mitad de mi vida la he vivido aquí, mucho más, definitivo, porque aparte de que ya que nos venimos definitivamente ya hemos vivido aquí, porque mi papá
muy nómada, le encantaba vivir en muchas partes del país. Vivimos como en 5 o 6 estados diferentes y en esos 5 o 6 estados como en 15 ciudades diferentes. O sea, le encantaba andar de vago hasta que ya mi mamá lo aterrizó. Del lugar donde yo me crié, esto sí es de sorprender. Incluso Toño no va a dejar mentir porque es noticia en la región del diario. Yo soy originario de Aguascalientes, pero criado en Bajío de San José, Jalisco, que es un pueblito cercano aquí a Aguascalientes. Hay algo bien peculiar que les va a dar risa. Se matan de cualquier cosa. Literalmente, por cualquier cosa se pueden matar. ¿Sí? Así. De esas cosas se veían prácticamente todos los días. Que ya aventaron al caso de los chicharrones a Julián a tal. Que ya balacearon a tal. Oye, que porque perdió su caballo, ya se mataron entre estos. Y que esto y aquello. Era tan común que por cualquier tontería, que porque lo vio feo en la cantina y se hicieron de pleitos y se mataron. Así de ese tipo de cosas es como algo que define mucho particularmente a la gente de Jalisco, pero a esta zona del Bajío. Ah, también cómo es común esa situación. ¿Qué más, Ricardo, me decías? Por acá mm, no se dan, bueno, cuando menos yo no tengo referencia de ese tipo de violencia, ¿no? De que se anden matando Ey, por cosas. O sea, sí ha habido casos, ¿no? Pero han sido muy esporádicos. Por ahí tengo, ahora sí que, ya haciendo referencias a esas cosas, tengo unos conocidos que ahí se mataron, se venadearon ahí en la sierra por andarse peleando por un ojo de agua, ¿no? Pero puta, eso hace como 15 20 años, ¿ves? no, hay incluso, por eso te comentaba que Toño podrá confirmarme, ¿verdad, Toño, que aquí Bajío de San José, Jalisco es noticia prácticamente todos los días? Sí, sí he escuchado seguido por lo del narco, dice, ¿no? El narcotráfico, los traviesos, pero eso tiene de toda la vida, es una sociedad muy extraña la de esta región del Bajío, particularmente lo que es desde Bajío, Tecuán, Ojuelos, toda esta zona del Bajío pegada a Aguascalientes, Azulitos, toda esta zona que yo comento es muy violenta, es muy, muy violenta, incluso per cápitamente más violento del común, del promedio nacional. Y, y son pueblos poco cariñosos, poco empáticos, y son muy recios, muy machos, o sea, muy de ese comportamiento es tipo, y lo digo porque viví ahí. Y te digo, sientes a la sociedad cuando cambias de lugar. Cuando llego a Aguascalientes y te hablan de la tierra de la gente buena, de la tierra donde se dan el paso, donde bla, 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 más o menos se da, o sea, no todos, porque, insisto, se ha llenado de gente de que no es de Aguascalientes, pero no todos, pero es un comportamiento social que define a los lugares. Bien, gracias, Ah, Ricardo. ahora sí que otra regla no escrita aquí en Navaja Sur, y digo, se me están ocurriendo, se me vienen algunas cosas a la mente, ¿no? Sí. Cada 2 años hay un evento de off-road que le llaman, que es carreras de carro. Así muy común Nadie, en la baja. Ujú. sí, nadie va a trabajar ese día. Ah, ese es un comportamiento social no escrito. A nadie va a trabajar ese día porque pues eso es, y como vienen los carros, salen de allá de Ensenada y llegan aquí en la madrugada, pues, y lo espectacular de eso, pues, es que vienen en brecha y vienen, pues, a alta velocidad. Y son vehículos que los ves a 50, 60 kilómetros, los ves donde vienen levantando los faros, ¿no? Porque parece que traen luces parece que es de día, ¿no? Sí, claro. Y se ve, es un espectáculo, ¿no? Y más la gente que de aquí se va a que es la parte del Pacífico. Sí. Y ahí te agarran como algo así como 20 o 30 kilómetros. Entonces, pues si en la noche es espectacular por las luces que traen, pues en el día ni se diga, ¿no? Porque vienen acompañados de helicópteros y vienen rebasando otro vehículo, bueno. Y la gente, pues bueno, ahora sí que al, alrededor, ahora sí que de la brecha, ¿verdad? Arriesgando la vida, porque sí, ya ha habido accidentes donde sí ha muerto gente, ¿no? Aplastada por estos carros, ¿no?
que Sí, claro. no son nada livianitos, ¿no? Eso es, incluso comienza siendo como, y me imagino que la baja pues no tiene muchos años comparativamente, por ejemplo, en Aguascalientes también existe y una fiesta religiosa que incluso ha trascendido a otras latitudes del mundo porque también paraliza la ciudad, pero tiene 400 años paralizando la ciudad. Literalmente, aunque no estés en la capital, aunque seas de cualquier otro estado, se paraliza la ciudad ese día. Es bien interesante y tiene su famoso novenario y hacen un caos de la ciudad, pero voltean a la ciudad de cabeza durante el novenario, ¿verdad, Toño? Y más cuando llegan los trailers, cuando empieza que le tocan a los transportistas, cuando le toca a los taxistas, cuando les toca a los urbaneros, cuando le toca a los cholos y después cuando le toca a las parroquias. Es un caos de la ciudad porque vienen, se le llama que salen de las cuatro latitudes para llegar a la catedral. Y ay, Dios mío, también no quieres estar aquí 3 días antes. Si no eres de aquí, pues wow, sorprendente, ¿no? Incluso más que el grito. El grito nada más paraliza 3 horas a la ciudad, o ponle desde que se hace la inauguración, desde que se empieza a cerrar la plaza hasta que se termina. Pero esa fiesta se le llama la Asunción de María, que es ay, ayúdame, Toño, ¿cómo se llama esta? Pues es el La novenario romería. ¿Mande? La romería. Ándale, la romería. ¿Verdad que es un caos también aquí en Aguascalientes eso? Pero terrible. Sí, como por 2 días. Si se los 3 primeros días anteriores, no, se paraliza la ciudad completa. Y es complejo porque pues de cualquier parte de la ciudad, de cualquier lugar, te pueden salir ay, ¿cómo le llaman ellos? Los peregrinaciones. Y peregrinaciones que, híjole, son naves que van en bici, van en patines. Ay, porque también tienen la peregrinación de los ciclistas, hablando de los ciclistas, ¿no? De los carniceros, de los abarroteros. Y es bien, bien bonito ese concepto, esta dinámica social que existe también aquí. Pues muy bien. Roberto, ¿ya tienes por ahí tus conceptos no escritos, normas no escritas de tu lugar de origen? ¿O todavía no las tienes? Yo creo que Roberto se puso de dispositivo. Ahorita nada más dejó el celular. ¿O no te escuchas? No, no te Buenos días, escuchas. ¿sí se escucha? Ahora sí ya te escuchamos. Con respecto a que no la entendí muy bien, ¿qué es lo que quería que le comentara? Por eso te digo que hoy eres un estudiante de dispositivo. Estamos No, es que hablando de aquí las con la normas gente no ya no escuchando escritas. nada más. ¿Mande? No, es que como hay una parte de aquí donde estoy, no hay internet, no los escuchaba bien. Que hay normas de comportamiento social no escritas en nuestros lugares de origen que definen o que le dan personalidad al sitio. ¿Cuáles tienes tú en tu lugar de origen que recuerdes o el lugar donde vives? Bueno, una celebra mucho lo del 12 de diciembre, ¿no? La otra, como cosas religiosas, ¿no? Sí. La del 12 Ya, aquí oye, igual, Roberto, ¿perdón? la del 12 es nacional, ¿eh? Esa es de cajón. No, ya me acordé cuál es otra. Aquí, es que aquí ubican mucho la charrería y en varias comunidades de aquí del estado, ¿cómo se llama? Celebran ese evento, vaya, aquí, en varios municipios. En un mismo día. Ah, no, bueno, casi como una semana, pero en varios municipios de aquí del estado. Sí, les comento esto, muchachos, porque hay peculiaridades. Les digo, particularmente hay estados que tienen peculiaridades, muchas peculiaridades. Aguascalientes es uno de ellos.
Por ejemplo, hay municipios que también tienen muchas peculiaridades. No se preocupen si no las encuentran porque no es tan común. Por ejemplo, hay aquí en la región un lugar que se llama Lagos de Moreno, Jalisco, que también tiene muchísimas peculiaridades que definen a la sociedad de Lagos de Moreno con características muy específicas en su comportamiento, en su actuar. Tiene elementos que le dan identidad social particular a esos lugares. Y después lo platicaremos. Y no se preocupen si no podemos encontrarlos, como esos que yo les comentaba de Aguascalientes, como lo confirmaba Ricardo en el tema de ceda el paso al peatón. Y hay cosas que se sienten desde que llegas al lugar. Por ejemplo, es de reírse, pero se ha fijado cuando nosotros vamos al Distrito Federal, a la capital, ya hasta por lógica, aunque no pase, vamos con miedo y temor a que nos roben. Ya sentimos que ir allá es a que te roben, porque ya se has... ¿Mande? Oh, aquí donde estoy, aquí en Ciudad Juárez, aquí tienen mucho la costumbre me he dado cuenta, de que en cada esquina hay un letrero en la parte de arriba que dice alto. Y la verdad, a mí, pues, como se me pasa, hay gente que digo, pero ¿por qué se para? Y así haya carro, no haya carro, igual, y se paran. Pero yo, la verdad, como estoy acostumbrado de que no hay nadie, pues me lo doy, ¿no? O Exacto. es una avenida, pues me sigo derecho. Hasta me han pitado con el claxon. Han de pensar la gente que no soy de aquí. Sí, es lo que les decía hace ratito del tema del chilangazo aquí en Aguascalientes. Fíjense, aquí en Aguascalientes incluso ni siquiera está el disco de alto, o sea, ni siquiera el disco de alto existe, ya es costumbre, ya es cultura, ¿sí? Y, y la gente se para. Ya hay, si hay cartelitos donde dice ceda el paso a un vehículo, es como una forma estándar, pero ya es de cultura, ya no ocupas que esté el símbolo o el signo para pararte. Esto es un caso particular que posiblemente también ahí suceda muy interesante. Y para ir cerrando, Toño, otras que se me hayan pasado a mí, platícame. No, pues yo creo que coincido con las de ustedes, pues no sé. Pues Desde- sí, aquí vi- en vivi- Aguascalientes son mucho de doble moral. Vivimos donde mismo, ¿verdad? No, y es que esa doble moral es hermosísima, por eso se nos reconoce a nivel nacional. Tenemos Sí. vamos, somos tapolígamos, es bien común en Aguascalientes la poligamia, pero la poligamia no visible, ¿sí? Casi suena como las sociedades donde una noche duermes en una casa, otra noche duermes en otra. Es bien común en Aguascalientes tener ese tipo de comportamientos, esas situaciones de, de la simulación. Yo creo que Loret de Mola tendría que haber sido de Aguascalientes, definitivamente. Definitivo. Es reconocido por eso Aguascalientes. No, pues también, por eso eres el último en preguntarte, porque dije, pues nada más para los que se me escapen, pero prácticamente de eso es todo. Una ciudad de borrachos, llena de borrachos, llenísima. Per cápitamente, Aguascalientes consume más cerveza que prácticamente todos los estados de la República sola. Eso es también de admirarse tan alcohólicos, ¿sí? Bueno, no sé si alcohólicos, pero cuando menos sí tomadores. Pero tomadores, ¿eh? A cualquier hora del día, en cualquier hora del momento, en cualquier lugar, garantizado que puedes ver gente alcoholizándose. En cualquier momento. Muchísimos alcohólicos, muchísimos. Bueno, o bebedores. No sé si, bueno, según la Organización Mundial de la Salud, cuando tomas más de 4 veces al mes, eres alcohólico. Entonces, posiblemente, pues sí, una sociedad de alcohólicos, ¿sí? Y una sociedad de hijos sin padre, y la doble moral es bien interesante porque esa doble moral ha generado que tengamos ya no el primer lugar de madres solteras en Aguascalientes, ya no es el primer lugar, ¿sí? Incluso aquí en Aguascalientes es bien común, muchachos, que ya te cases con una mujer que tenga hijos. Ya no sé, ya es común, o sea, ya ni es raro, porque en otros lugares del país, en otras formas de pensar, eso está muy mal visto en Aguascalientes. Es tantísima la cantidad de madres solteras que no pasa nada. O sea,
ya no está mal visto ser madre soltera en Aguascalientes. Sí, de esas peculiaridades. Pero bueno, y les dejo la actividad para la semana. Se los dejo escrito en la actividad semanal. Sigan cumpliendo con sus trabajos. 9:30 de la mañana. Comentarios, dudas, penas, aflicciones. Y lo recalco, muchachos. Estamos en una y clase social, ética, moral y de las ciencias sociales. Se van a aburrir. Y si no comparten y si no participan, les prometo que se van a aburrir bien rico. Depende de cómo lo vean. Lo platicamos Enrique y yo al principio de la clase, ¿verdad, Enrique? Pues cuídense mucho, descansen, disfruten de la vida y nos vemos la próxima semana. Ok, maestro. Igualmente, profesor. Hasta luego. Cuídense, que estén bien. Igualmente, hasta luego.